Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación. Es el primer día de la Iglesia y es el día 322 leyendo Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Estamos leyendo las cartas de San Pablo a los Romanos capítulo 1, así como Proverbios 26 versos 24 a 26. Este es el comienzo de la recta final. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, la promesa del Espíritu Santo. En el primer libro o Teófilus, he tratado de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue arrebatado, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido a ellos. Se presentó vivo después de su pasión con muchas pruebas apareciéndose a ellos durante 40 días y hablando del reino de Dios. Y permaneciendo con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que les dijo, habéis oído de mí. Porque Juan bautizaba con agua. Pero antes de muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo, la ascensión de Jesús. Reunidos, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, que el Padre ha fijado con su sola autoridad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho esto, mientras ellos miraban, fue alzado, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mientras ellos miraban al cielo mientras él se iba, se les presentaron dos hombres con vestiduras blancas, y dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido arrebatado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Matías elegido para sustituir a Judas. Luego volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Todo, que está cerca de Jerusalén, a una distancia de un día de reposo. Cuando entraron, subieron al aposento alto donde se hospedaban, Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo y Simón el Celote, y Judas hijo de Santiago. Todos estos, unánimes, se dedicaban a la oración junto con las mujeres, y casarse con la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó entre los hermanos. Eran en total unas 120 personas, y dijo, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo había anunciado de antemano por boca de David acerca de Judas, el que fue guiado entre los que prendieron a Jesús. Y este hombre peleó en un campo con la recompensa de su maldad, y cayendo de cabeza, se abrió por medio, y todas sus entrañas brotaron, y fue conocido de todos los habitantes de Jerusalén. De modo que el campo fue llamado en su lengua Quildama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Que su morada quede desierta, y que no haya quien viva en ella, y que su oficio lo tome otro. Así que uno de los hombres que nos han acompañado durante todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que fue arrebatado de nosotros. Uno de estos hombres debe convertirse con nosotros en testigo de su resurrección. Y propusieron a José, llamado Barsabás, que se apellidaba Justicia, y a Matías. Y orando, dijeron, Señor, tú que conoces el corazón de todos los hombres, muestra a cuál de estos dos has elegido para que ocupe el lugar en este ministerio y apostolado, del cual se apartó Judas para irse a su propio lugar. Y los echaron a suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue inscrito con los 11 apóstoles. Salutación de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El Evangelio concerniente a su Hijo descendiente de David según la carne y designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, nuestro Señor, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para llevar la obediencia de la fe por amor de su nombre entre todas las naciones, incluidos vosotros,
que estáis llamados a pertenecer a Jesucristo, a todos los amados de Dios en Roma, que están llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oración de acción de gracias. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe es proclamada en todo el mundo. Porque Dios es mi testigo, a quien sirvo con mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Que sin cesar os menciono siempre en mis oraciones, pidiendo que de algún modo, por voluntad de Dios, consiga ahora por fin llegar hasta vosotros, pues anhelo veros, para poder impartiros algún don espiritual que os fortalezca, es decir, que nos animemos mutuamente con la fe, tanto la vuestra como la mía. Quiero que sepáis, hermanos, que muchas veces he tenido la intención de ir a veros, pero hasta ahora me lo han impedido, para poder recoger alguna cosecha entre vosotros, así como entre el resto de los gentiles. Estoy obligado tanto con los griegos como con los bárbaros, tanto con los sabios como con los necios. Por eso estoy deseoso de predicaros el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que tiene fe, al judío en primer lugar, y también al griego. Porque en él se revela la justicia de Dios por la fe. Por la fe, como está escrito, el que por la fe es justo, vivirá la ira de Dios contra la maldad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de los hombres, que con su maldad suprimen la verdad. Pues lo que se puede saber de Dios les es claro, porque Dios se lo ha mostrado. Desde la creación del mundo. Su naturaleza invisible, es decir, su eterno poder y deidad, se ha percibido claramente en las cosas que han sido hechas. Así que no tienen excusa, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se volvieron vanos en sus pensamientos y sus mentes insensatas se oscurecieron. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que se asemejan al hombre mortal o a las aves o a los animales o a los reptiles. Por eso Dios los entregó en la concupiscencia de sus corazones a la impureza para deshonra de sus cuerpos entre sí, porque cambiaron la verdad acerca de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones deshonrosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las antinaturales, y los hombres también abandonaron las relaciones naturales con las mujeres y se consumieron de pasión unos por otros, cometiendo actos desvergonzados con hombres y recibiendo en sus propias personas el debido castigo por su error. Y puesto que no consideraron oportuno reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente vil y a una conducta impropia. Estaban llenos de toda clase de maldad, codicia, malicia, llenos de envidia, asesinato, contienda, engaño, malignidad. Son chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, altaneros, jactanciosos, inventores del mal, desobedientes a los padres, insensatos, infieles, desalmados, despiadados. Aunque conocen el decreto de Dios de que quienes hacen tales cosas merecen la muerte, no solo las hacen, sino que aprueban a quienes las practican. Libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos 24 al 26. El que odia disimula con los labios y alberga engaño en su corazón. Cuando habla con gracia, no le creas, porque hay 7 abominaciones en su corazón. Aunque su odio esté cubierto de engaño, su maldad será expuesta en la asamblea. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Te alabamos. Gracias no solo por este nuevo día, gracias por esta nueva era, este nuevo paso que estamos dando en la era de la Iglesia, la era en la que estamos viviendo actualmente, que estamos oyendo descrita en estos primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. En este primer capítulo de la liturgia de San Pablo a los Romanos. Te damos gracias, Señor Dios, no solo por tu Hijo y por la salvación. Te damos gracias por el Espíritu Santo que habita en nuestro interior y nos capacita no solo para orar, sino también para escuchar tu palabra y dejar que transforme nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que por favor vengas y nos llenes de tu Espíritu Santo.
Al igual que los apóstoles reunidos, unidos entre sí y unidos a María, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros en este día para que podamos llenarnos de tu Espíritu, para que podamos llevar tu Evangelio y llevarte a ti. Queremos llevarte, Señor, al mundo. Hacemos esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, chicos, esto es tan bueno. Dios mío. Muy bien. Así que aquí estamos en los Hechos de los Apóstoles, y esta es la era de la Iglesia, como señalamos antes, los Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo Lucas. Y así que esto es solo una extensión, como ya señaló, creo que el comienzo mismo del Evangelio de Lucas. Señaló que Lucas y Hechos en un momento fueron un solo libro completo primero, segundo libro. Y los hemos separado, por supuesto, porque tiene sentido, pero todavía están aquí. ¿Y qué tenemos? Bueno, un par de cosas. Tenemos la ascensión de Jesús. Ahora, al final del Evangelio de Lucas. Él habla de la ascensión un poco, y en el comienzo de la salida, Apóstoles Lucas habla de ello de nuevo. Nos da diferentes detalles. Aquí hay un detalle que me encanta destacar, porque es irrelevante. Simplemente, creo que es fenomenal. Y es esto. Aquí están. Jesús los conduce después de la resurrección, han estado con él 40 días, y Jesús los conduce fuera de la ciudad de Jerusalén. Y ahora saben quién es él. Saben que es el Mesías. Saben que es el Rey que ha venido a establecer el reino de Dios. Así que le preguntan, Señor, ¿restaurarás en este momento el reino a Israel? Esto es por lo que han estado rezando. Él es el prometido, ¿verdad? Él es el Rey, el Mesías. Chicos, ya conocemos toda la historia. Sabemos que Dios había prometido que iba a establecer un reino en la tierra y que este reino nunca terminaría, y que a través de este reino bendeciría al mundo entero. Así que los apóstoles, sabiendo que Jesús es quien dice ser, le hacen la gran pregunta, la pregunta de los $25,000. ¿Cuándo lo harás? ¿Cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Y la respuesta de Jesús es muy críptica, básicamente dice que no les corresponde a ustedes saber los tiempos o las estaciones que el Padre ha establecido. Así que básicamente no lo estoy diciendo, pero lo siguiente que dice es, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Básicamente Jesús, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Y Jesús dice tú eres Jesús, tú eres el Mesías. ¿Vas a restaurar el reino? Lo harás. Vas a restaurar el reino. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Recuerda, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Esa palabra para poder en el versículo 8 del capítulo 1, recibirás poder es la palabra griega dinamos o dinamos, correcto. Es de donde sacamos la palabra dinamita. Y este es el poder del Espíritu Santo, el tipo de poder que puede abrir agujeros en las montañas rocosas y tallar caminos a través de las montañas. Así es. Así que este es el tipo de poder dinamita que Jesús promete. Ahora, ese es el capítulo 2. Eso podría ser mañana. Ya veremos. Veremos si lo leemos mañana. Por supuesto que estamos bien, pero Jesús está prometiendo el poder dinamita del Espíritu Santo. No pequeños chasquidos divertidos, como pequeños petardos, sino poder dinamitero. Y ustedes recibirán poder dinamita cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y entonces ustedes serán mis testigos en Jerusalén. Aquí en la ciudad, en toda Judea y Samaria. Sabemos dónde están esos lugares hasta los confines de la tierra. Es muy importante que entendamos esto. La palabra testigo es la palabra griega. Martiseo mártir, correcto. Es la palabra de donde sacamos la palabra mártir. Seréis mis testigos. Seréis mis mártires.
seréis los que den testimonio de mi vida, muerte y resurrección. Seréis testigos de la misericordia, triunfando sobre el mal. Vosotros seréis los que den testimonio de la gracia, triunfando sobre la desgracia. Ustedes son los que traerán esperanza donde no la hay. Ahora, esto es lo notable. Hemos estado leyendo la Biblia durante 322 días. Si han sido 322 días consecutivos o no, no importa. Pero lo que importa es que el Señor nos ha llevado a este momento en el que sabemos quién es el Señor. Sabemos quién es Dios. Conocemos la historia. Sabemos que somos parte de la historia. Y aquí está Jesús haciéndote saber que la introducción que siempre hacemos, todos los días señalamos cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Eso es lo que decimos todos los días. Cuando hacemos esto, la verdad del asunto es que aquí es donde encajamos. ¿Eres Señor? ¿Vas a restaurar el reino? No. Recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, y lo harás. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Durante más de 300 días hemos permitido que el Señor moldee nuestros corazones, moldee la forma en que miramos al mundo, la forma en que nos miramos a nosotros mismos, la forma en que nos miramos unos a otros y lo teníamos a Él, y ahora nos está llamando no solo a conocer su misión, sino a unirnos a su misión. Ahora no solo nos está llamando a tener conocimiento de esto es lo que Dios ha hecho, sino a ser parte de lo que Dios está haciendo. Amigos míos, esto es increíble. Esta no es una invitación que es solo como Jesús caminando por las orillas del mar de Galilea y viendo a Simón y a Andreus decir, «Hey, ven sígueme». Viendo a Santiago y Juan, «Ven sígueme», caminando hacia Mateo el recaudador de impuestos, y diciendo «Ven sígueme». Jesús, hoy está diciendo, conoces la historia. Sabes quién soy. Sabes que puedes confiar en mí, ahora ven y sígueme. Y esto es tan importante. Es tan crítico y tan innecesario para cada uno de nosotros en este momento. Rápidamente, cuando se trata de la carta de San Pablo a los romanos, esta es la obra maestra de San Pablo. La obra maestra de San Pablo. Y cuando hablo con cualquier erudito de las Escrituras, básicamente dicen que la simple carta a los romanos o la carta a los hebreos pueden ser algunas de sus cosas favoritas para leer en absoluto. Completamente. Pablo escribe a los romanos. Él nunca ha estado allí, pero nunca ha estado en esta comunidad. Él no fundó esta comunidad. Quiere ir a verlos, quiere visitarlos, quiere ayudarlos para sostenerlos y también quiere que ellos lo sostengan y lo animen. Incluso lo dice en el capítulo 1, versículo 12. Pero también habla de que no se avergüenza del Evangelio. Me encanta esta línea tan poderosa, porque no me avergüenzo del Evangelio. Este es el versículo 16 en el capítulo 1. Es poder de Dios para salvación a todo el que tiene fe. Al judío primero y también al griego. Ahora bien, uno de los problemas que se plantean en Roma es que existe una comunidad cristiana formada tanto por cristianos judíos como por cristianos gentiles y por aquellos que no fueron criados como judíos. Y lo que ha sucedido es que justo antes de esto, hasta llegar a esto, ha habido una especie de división en esa comunidad. Y hay una serie de circunstancias que llevaron a ese tipo de división. Así que no necesariamente se están viendo unos a otros como deberían verse, y realmente no están viendo el papel del Antiguo Testamento y el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento como deberían hacerlo ahora. Y eso es lo que Pablo va a tratar, algunas de las cosas que Pablo va a tratar a medida que desentraña el corazón del Evangelio a lo largo de esta carta a los romanos. Y comienza hablando de cómo en el capítulo 1, aquí hay personas que no saben quién es Dios, pero deberían ser los gentiles, ¿verdad? Así que hay gentiles, que los romanos que están aquí son personas que no son criados judíos. Ellos no tenían la ley. Pero eso no es una excusa para ellos, porque pueden mirar alrededor del mundo y pueden ver que Dios existe. Pueden ver la belleza de la creación y decir, espera, hubo un creador aquí. Sin embargo, están cambiando a Dios mismo por una imagen.
Están cambiando al Creador por una criatura y ese intercambio los lleva a cometer. Cuando Pablo describe pecados muy serios en los versos 26, comienza a describirlos y estos son pecados sexuales. No limita eso. Continúa en el verso 29 hablando de toda clase de maldad, codicia. Incluso dice que la desobediencia a los padres es parte de todo esto. Porque una de las cosas que sabemos que es verdad es que cuando nos alejamos de Dios, nuestro intelecto se oscurece aún más. Nos alejamos de Dios. El corazón humano casi no conoce límites cuando se trata del mal que podemos idear y el mal que podemos elegir. Y aquí está Pablo, comenzando a hablar de cómo esos gentiles, esos que no fueron criados judíos, necesitan al Señor, necesitan el Evangelio, y realmente necesitan tener la obediencia de la fe porque no tienen excusa. Ellos deben saber. Deberían saber que algunas de estas cosas nunca deberían hacerlas. En el capítulo 2, él va a seguir hablando acerca de cómo los judíos deberían haber sabido mejor también. Pero eso es para mañana. Acabamos de empezar hoy. Y ¡qué regalo! ¡Qué increíble comienzo el de hoy! Sé que también está el episodio con Jaf y yo presentando esta última era de la iglesia ahora mismo. Si aún no lo han visto, por favor, véanlo. Estoy orando por ustedes. Lo prometo. Y por favor oren por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.